Bien, ahora sí vamos a la resolución de ejercicios del tema de presión osmótica y ósmosis. El día de ayer resolvíamos un ejercicio solamente para distinguir cómo es el flujo de solvente que está separado por una membrana semipermeable de diferentes concentraciones, soluciones. Y el día de ahora vamos ya a entrar de lleno a resolver ejercicios para encontrar presión osmótica o otros parámetros que se pueden encontrar con este mismo valor. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 18, el que está ahí en sus pantallas. Y bueno, dice que ¿cuál será la presión osmótica de una solución de sacarosa 0.125 molar a 25 grados Celsius? Y me dice que la densidad de la solución es de 1.04 gramos por mililitro. Este ejercicio, de hecho, tiene una corrección, porque creo que en el material que les subí inicialmente decía 1.25 molar y la densidad creo que decía 1.34. Pero posteriormente yo corregí los datos en base a lo que había encontrado. Así que corrijan por favor eso y nos vamos a quedar con los datos que están acá. Bueno, similar a todos los ejercicios anteriores, siempre lo que yo inicio haciendo es sacando los datos. Eso sería como el primer paso, digamos, sacar los datos. En este caso, lo que me dice el ejercicio es que yo tengo que calcular la presión osmótica, o sea, esa es mi incógnita. Y me dice que tengo una solución de sacarosa que es 0.125 molar. Aparte me dice que esa solución está a 25 grados Celsius y que la densidad de la misma es 1.04 gramos por mililitro. Una vez que yo tengo los datos, si ustedes se fijan, siempre lo que yo hago es escribir la ecuación que voy a utilizar. En este caso, como estamos hablando de presión osmótica, yo tengo que escribir la fórmula que me representa la presión osmótica. En este caso es que Pi es igual a la concentración, que en este caso, como estaba en molaridad, me conviene usarla directamente, a M de molaridad, por la constante R, por la temperatura. Entonces, si ustedes se fijan de estos datos, yo ya conozco la molaridad porque me la da el ejercicio, me da una temperatura y yo puedo o debo de saber el valor de la constante R. Si ustedes se recuerdan de la unidad de gases, la constante R es 0.082 litros por atmósferas dividido mol Kelvin. Bueno, ¿por qué es importante escribir la definición de la constante R? Porque yo voy a tener que utilizar las unidades que la constante R me determina. En este caso, si tuviese presión, la presión tiene que estar en atmósferas. Si tuviese volumen, el volumen tiene que estar en litros. La cantidad de sustancia tiene que estar en moles. Y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces, si ustedes se fijan de los datos que tengo ahí, lo que tendría que cambiar en realidad es únicamente la temperatura. Y ustedes se recordarán que para encontrar la temperatura en Kelvin, no es nada más que la temperatura en grados Celsius más 273.15. O sea, en este caso sería 25 más 273.15. Y eso me daría la temperatura en Kelvin, que para el caso viene a ser 298.15 Kelvin. Bien, una vez que tengo eso, se dan cuenta ustedes, ya prácticamente tenemos absolutamente todos los datos, es prácticamente sustituir. Entonces, Pi, que es la presión osmótica, va a ser igual a la molaridad, en este caso, 0.125 mol kilogramo por la constante R
por la temperatura en Kelvin. Bien, hago el análisis de unidades. Si ustedes se fijan acá, yo elimino mol con mol, Kelvin con Kelvin, y acá en este caso ven que tengo kilogramos y litros. Los vamos a eliminar considerando que son equivalentes porque la densidad es aproximadamente 1, ¿verdad? Por eso es que puedo eliminar en este caso kilogramos con litros. Y si ustedes se fijan, al final las unidades que me quedan son unidades de presión, que en este caso son atmósferas. Entonces, si ustedes hacen esa operación matemática en su calculadora, ¿cuánto les dio? 3.056. 3.056, que lo podemos aproximar a 3.6, ¿verdad? 0.6, perdón. Entonces sería en este caso 3.06 atmósferas. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Vale. Acá nosotros podemos también, si ustedes quieren, hacer la comprobación de que es cierto que cuando la densidad es aproximadamente 1, molaridad es igual a molaridad. Podemos hacer esa comprobación solamente para asegurarnos que la molaridad es igual a la molaridad. De esa comprobación, lo que yo voy a hacer para poder avanzar en la clase es que les voy a subir un video donde hago esa comprobación y quizás algún otro ejercicio que no logremos ver en la clase, y se lo subo al aula virtual para que ustedes después lo vean. Revisen esa parte, porque en esa parte se van a dar cuenta ustedes que molaridad es igual a molaridad en estas circunstancias, digamos, en estas condiciones, cuando la densidad es aproximadamente 1, que ha variado muy poco. Bueno, ese sería el ejercicio 18. ¿Tienen alguna pregunta con el ejercicio 18? ¿Alguna duda? Escuché que alguien dijo algo, pero no entendí qué. No, bien. Como bueno, entonces ahora lo que sigue es que ustedes trabajen, ¿verdad? Van a hacer ustedes ahora el ejercicio 19, que es bastante similar. Bueno, entonces les doy ahora, no sé, quiero ver 5 minutos para que hagan el ejercicio 19 y me dicen la respuesta que les da. Vean, siempre el mismo procedimiento, ¿va? Sacar los datos, escribir la ecuación que voy a utilizar, ver qué datos tengo, cuáles me hacen falta, sustituir y encontrar el valor. Siempre respetando las unidades de la constante R. Y si alguien quiere ir avanzando con el 20, también puede ir avanzando con el 20, ¿verdad? Que está ahí también justo abajito del otro ahí. Voy a estar pendiente del chat ahora por si tienen alguna duda. Ah, bueno, Alison, eso fue lo que les dije, ¿verdad? Que, ¿por qué eliminé kilogramos con litros? Porque como la solución la densidad de la solución es aproximadamente 1, se considera que molaridad es igual a molaridad. Entonces yo puedo eliminar kilogramos con litros porque son prácticamente el mismo valor, ¿sí? Por eso eliminé kilogramos con litros. También les dije que les voy a subir un video donde hago el desarrollo matemático, donde justifica que sí se puede hacer esa eliminación, donde sí se pueden eliminar kilogramos con litros, porque molaridad es aproximadamente igual o casi igual a molaridad. Bien, eso fue lo que les había dicho anteriormente, así que yo les voy a subir a la tarde ese video para que tengan ese resultado, ¿verdad? Sonia dice que le dio en el 19 la presión osmótica 0.571. Muy bien, Sonia, ese es el resultado que me da a mí. Bueno, Ronnie, lo que he venido diciendo siempre, ¿verdad? En un examen les van a decir con cuántas cifras o decimales trabajar. En el caso de las presiones, yo las trabajo generalmente con 2 decimales cuando son atmósferas, y cuando son milímetros de mercurio, utilizo algunas veces 3, pero
Eso en un examen tienen que leer las indicaciones y ahí les tienen que quedar bien claros cuántos decimales van a utilizar. En el 20, Ronnie dice que le da 0.054 molar. Muy bien, también. Eso es lo que me dio a mí. Bueno, los demás, ¿cómo van con esos ejercicios? ¿Le dieron los mismos datos que a sus compañeros? Vale, fíjense que vamos a hacer una cosa. El 19 no lo voy a resolver porque el 19 es prácticamente igual al 18. Voy a resolver el 20, ¿verdad? Que era ahí encontrar molaridad nada más. Así que me voy a ir al 20 y el 19, su compañera ahí, Sonia Beatriz, esa es la respuesta que le dio a ella, esa es justo la respuesta que tengo yo. 0.571 atmósferas, esa es la respuesta correcta. Vamos con el ejercicio 20. Después voy a ir acomodando la pizarra para que no se vea desordenada. En el ejercicio 20 me pregunta o me dice que la presión osmótica de una solución acuosa de un soluto no electrolito no volátil es 1.21 atmósferas a 0 grados Celsius. Y me pregunta cuál es la molaridad de esa solución. Entonces me da, entre los datos, me da la presión osmótica, que me dice que es 1.21 atmósferas y que la misma está a 0 grados Celsius. Y mi incógnita en este caso es la molaridad. Eso es lo que ando buscando, ¿no? La molaridad. Bien, siempre el mismo análisis, saco los datos, escribo la ecuación, presión osmótica es igual a molaridad por la constante R por la temperatura. La temperatura en Kelvin. ¿Cómo paso Celsius a Kelvin? Lo acabamos de hacer recién. Sería Kelvin, sería los grados Celsius más 273.15. Y eso sería 273.15 Kelvin. Bien, ahora me fijo que yo tengo la presión osmótica, yo me sé de memoria la constante R de los gases y me sé, bueno, no me sé, pero me da el ejercicio, el dato de la temperatura. Yo lo único que hice fue pasarlas a Kelvin. Entonces puedo directamente despejar molaridad. Entonces molaridad para esta situación sería pi entre RT. Entonces, una vez que tenemos eso, sustituimos. .21 atmósferas, la constante R. Y la temperatura. Hacemos el análisis de unidades. Atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin. Entonces la molaridad, para este caso, daba 0.054. Mol por litro. Hay que poner las unidades. Y eso sería la resolución del ejercicio número 20. ¿Dudas con alguno de esos? Bien, sigamos avanzando entonces. Déjenme nada más acomodar un poco la pizarra para que se vea un poco ordenada.
Bien. Vamos ahora con el ejercicio 21. Bueno, fíjense, en el ejercicio 21 me pide siempre encontrar el valor de la presión osmótica, pero en este caso me hace una aclaración. Yo tengo que reportar la respuesta en milímetros de mercurio. Según las unidades de la constante R, cuando yo calculo la presión osmótica, la respuesta va a estar dada en atmósferas. Entonces yo, después de tener la respuesta en atmósferas, tengo que pasarla a milímetros de mercurio. Eso sería ahí quizás lo que hay que ser cuidadosos, que me pide la respuesta en una unidad específica de presión. Me dice que cuál es la presión osmótica en milímetros de mercurio, que se esperaría para una disolución acuosa que tiene 11.5 miligramos de insulina, me da la masa molar de la insulina, en 6.6 mililitros de disolución, y este ya me dice de una sola vez, me da la temperatura en grados Kelvin. Entonces, mi duda es cuánto vale la presión osmótica. Importante, la tengo que reportar en milímetros de mercurio. Si la dejo hasta atmósfera, por ejemplo, en un examen, estaría incorrecto, porque no he completado la indicación, digamos. Me dice que yo tengo 11.5 miligramos de insulina, que la masa molar es de aproximadamente 5.990. Y que tengo un volumen total de 6.6 mililitros de solución. Y que todo eso está a 298 Kelvin. Bien. Bueno, esto parecía que es mecánico, ¿va? ¿Qué vamos a hacer ahora? Escribir la fórmula que voy a utilizar. Presión osmótica, molaridad por R por temperatura. La temperatura ya está en Kelvin, no hay ningún problema, la constante R yo ya me la sé de memoria. Entonces, y la molaridad, en este caso, si ustedes se fijan, no me da el dato de molaridad, pero me da la masa de soluto y el volumen de la solución. Así que yo puedo encontrar molaridad por la fórmula que ustedes ya todos ya hemos utilizado un montón de veces. Que la molaridad es igual a la masa en gramos dividido la masa molar por el volumen expresado en litros, el volumen de solución en litros. Entonces, para el caso, si ustedes se fijan, yo la masa de insulina en este caso la tengo en miligramos, así que el primer paso sería pasarla a gramos. Y el volumen de solución está dado en mililitros, así que también yo tengo que pasarlo a litros. Eso es lo primero que tengo que hacer. Esos factores de conversión, ustedes ya los manejan, porque ya lo hemos venido haciendo anteriormente. Así que yo lo voy a escribir, por lo menos el de miligramos, que creo que es el que menos utilizamos, pero el de volumen de mililitros a litros, eso ustedes ya se lo saben. Entonces, lo voy a hacer aquí a continuación, de hecho. En el caso de la insulina, yo tengo 11.5 miligramos, lo quiero pasar a gramos. El factor de conversión que yo voy a utilizar es que 1000 miligramos hacen 1 gramo. Entonces acá yo puedo ya calcular los gramos, que sería 0.0115. Entonces ahora ya, bueno, voy a hacer el del volumen para que les quede también, pero eso ustedes ya de memoria, ¿verdad? En el caso del volumen sería que 1000 mililitros hacen 1 litro, y esto sería ahí el volumen 0.0066. Ya con esos dos valores calculados, podemos encontrar la
molaridad. Calculen la molaridad y díganme cuánto les dio ese valor. Y la dan en base exponencial, digamos, porque es un valor pequeño. Ajá, Ronnie dice que le dio 0.0029, que sería, en base exponencial, sería 2.9 por 10 a la menos 4, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Llegaron al mismo resultado? ¿Sí? Bien. Entonces, yo voy a escribir directamente el valor de la molaridad, porque ustedes ya lo calcularon. 2.9 por 10 a la menos 4 molar. Una vez que tengo ya, digamos, prácticamente todos los datos, ya simplemente es sustituir en la fórmula de presión osmótica. Pi era igual a la molaridad, que yo lo acabo de encontrar, 2.9 por 10 a la menos 4. Hay que poner sus unidades, mol por litros, por la constante R, por la temperatura, que tiene que estar expresada en Kelvin, 298 Kelvin. Siempre hago el análisis de unidades para fijarme bien qué unidades me quedan, mol con mol, litro con litro, Kelvin con Kelvin, y al final me quedan atmósferas. ¿Cuánto les dio ese valor? También me lo pueden dar en exponencial si quieren, sea más fácil. A la menos 5. Ah, bueno, me fijo entonces en la calculadora ahora. El de molaridad les dio la menos 5. ¿Sí? Bueno, ahí reviso el dato yo. No, revísenlo bien porque a mí me da por 10 a la menos 4. 0.0115 entre 5.990 por 0.0066. Me da 2.9 por 10 a la menos 4. 2.91 incluso si lo hubiésemos querido aproximar. 2.9 por 10 a la menos 4. Revisen ahí a lo que les dio por 10 a la menos 5, que a lo mejor se le fue un 0 de más en algún lado. Dice Adriana, 70.86 atmósferas. Marley, hay que ver ahí en la calculadora qué pasó. Revisar el cálculo. Ajá, 7 puntos. Bueno, ahí lo vamos a aproximar, Eva. Porque vea que después del 0 sigue un 8 y después un 6. Así que sería 7.1 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Esa sería la respuesta ahí. 7.1 por 10 a la menos 3. Atmósfera, ¿verdad? Pero el ejercicio me pedía a mí dejar la respuesta en milímetros de mercurio. Así que ahí hay que usar otro factor de conversión para poder pasar las atmósferas a milímetros de mercurio. Y el factor que vamos a utilizar, ustedes también ya lo conocen, es que una atmósfera tiene o equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio.
Ahí siempre elimino atmósferas con atmósferas y me quedan milímetros de mercurio. ¿Cuánto les dio ese valor? 5.39. Sí, bien, perfecto. Esto da 5.39 milímetros de mercurio. Y esa sería la respuesta final. Lo mismo, ¿vale? Voy a insistir porque yo sé que en los exámenes les pasa eso. Si hacen el ejercicio nada más hasta este punto, no estaría bien porque no han completado las indicaciones. Fíjense que en el caso se aproxima porque hay un 6 luego. Quiero ver. Si lo queremos dejar con dos decimales sería 5.39, está bien, digamos. Si lo queremos dejar con un solo decimal, sí sería 5.4. Ahí, como les digo, siempre hay que leer las indicaciones, ¿no? Para estar seguros de que con qué valor lo tenemos que dejar. Sí, Ronnie, chicos, lo que les estaba diciendo, ¿va? En un examen tienen que leer las indicaciones para ver con cuántos decimales hay que dejarlo. Así que no es que no hay que fiarse, Diego, hay que leer. Cuando se lee, en las indicaciones va a estar especificado todo. Si no leen las indicaciones y hacen lo que ustedes quieren, les aseguro que no les va a ir bien del todo. Así que hay que leer indicaciones. Sí, dejen los 5.40 milímetros de mercurio, no pasa nada, digamos. O sea, ahí no es una diferencia significativa, digamos. 5.40 si lo quieren, a mí me dio 5.385, por eso lo dejé con 5.39. Pero bueno, lean, eso es lo único que les voy a pedir. Bueno, como les decía, si ustedes, por ejemplo, un examen lo dejan hasta atmósferas y ponen esa respuesta, por ejemplo, en el aula virtual se lo va a tomar mal, porque no han respetado las unidades ni los decimales que les pidió el ejercicio, digamos. Entonces estaría malo el ejercicio y después ustedes dicen, no, si yo lo hice bien, y en realidad es que no le dieron bien las indicaciones. Bueno. Vamos a ir, quiero ver el 22. Bueno, el 22 se lo voy a dejar de tarea porque es encontrar molaridad y les da la presión en atmósferas, que ni siquiera hay que convertirlo, solo hay que pasar los grados Celsius a Kelvin y más nada, no hay más nada que hacer que despejar ahí, así que el 22 les va a quedar de tarea. Si quieren, anoten la respuesta. A mí me dio, si no me equivoqué en la calculadora, 0.303 mol por litro. Esa sería la respuesta de la 22. 0.303 mol por litro. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, me voy a ir directamente ahora sí a uno de los que considero yo que es quizás de los más, donde hay que trabajar un poco más, que es el 23. Y que les decía yo que del 23 al 26 son similares, por eso es que vamos a resolver uno o dos, uno quizás, porque ya solo nos quedan 15 minutos de clase más o menos, y con eso ya creo que los otros los van a poder resolver ustedes sin ningún problema. Bien. Vamos a hacer el 23. Dice que la pepsina es una enzima que está presente en el aparato digestivo humano. Una solución de una muestra de 0.500 gramos de pepsina, o sea, yo tengo una masa de 0.500
500 gramos de esa pepsina en 30 mililitros de solución acuosa. Y me dice que esa solución tiene una presión osmótica de 8.92 torr. A una temperatura de 27 grados Celsius. Y me pregunta o me pide calcular la masa molar de la pepsina. Eso sería la incógnita en este caso, es calcular la masa molar de la pepsina. O sea, mi incógnita es masa molar. Bien. ¿Cómo vamos a iniciar estos ejercicios? Igual que todos. Pi es igual, o presión osmótica es igual a molaridad por la constante R por la temperatura en Kelvin. Yo la constante R no se la pongo porque ustedes ya se la tienen que saber. Pero la constante R, las unidades que me define para la presión son atmósferas. Porque recuerden que el valor de R es 0.082 litros atmósferas mol Kelvin. Entonces yo necesito tener la presión en atmósfera. Entonces tengo que convertir este valor de presión de torr a atmósferas. Ese es uno de los primeros pasos que hay que hacer. Y lo otro que hay que hacer, si ustedes se fijan, el ejercicio no me da el valor de molaridad, pero sí me da la masa del soluto y el volumen de la solución. Así que también tendría que podría encontrar la molaridad. Pero, si ustedes se fijan, dentro de la expresión de la molaridad, vamos a escribir la expresión de la molaridad para que nos fijemos. La expresión de la molaridad es igual a la masa del soluto expresada en gramos entre la masa molar por el volumen expresado en litros. ¿Cuál es mi incógnita en el ejercicio? Masa molar. ¿Dónde está mi incógnita? En la expresión de la molaridad. Ahí está mi incógnita. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar la molaridad y una vez que encontré la molaridad, encontrar la masa molar. Ese sería el orden. Encontrar molaridad y una vez que encontré molaridad, encontrar masa molar. Entonces, para encontrar molaridad, ¿de dónde la voy a encontrar? De la fórmula de presión osmótica, porque ahí está la molaridad. Y el ejercicio ya me da el valor de la presión osmótica, la temperatura, y yo me sé el valor de la constante R. Entonces yo tengo que despejar de esa fórmula el término de molaridad. Que la molaridad, para el caso, sería pi entre RT. Esa sería la expresión que voy a utilizar inicialmente. Entonces voy a hacer los cambios pertinentes, ¿no? Tengo que pasar los torr a atmósfera. Para eso vamos a usar un factor de conversión que nos dice que 760 torr equivalen a una atmósfera. ¿Cuánto les da ahí ese factor de conversión? Ajá, ahí, bueno, ahí lo mismo, a lo que le venía diciendo. Nosotros lo vamos a trabajar en este caso con 4 decimales. Dejémoslo con 4 decimales. Así que si lo dejamos con 4 decimales, si ustedes se fijan, les va a dar 0.0117. Ahí, Saúl, le faltó un 0, creo yo. Igual a Daniel. Me parece que se le escapó un 0 que no lo pusieron ahí. Bien, 0.0117. Bueno, ya tengo las atmósferas. Ahora tengo que pasar los grados Celsius a Kelvin, que sería
A esto sumarle 273.15. Vamos a poner por aquí abajo. ¿Cuánto nos da ese valor? Aquí me faltó el 3, ¿no? ¿Cuánto nos da la temperatura en Kelvin? 300.15 me dio a mí. Creo que no hay problema. Bien. Bien, ahora sí ya tengo todo. Me voy a sustituir. Molaridad sería igual a la presión osmótica, que son 0.0117 atmósferas, entre la constante R, 0.082 litros atmósferas mol Kelvin, por la temperatura, que son 300.15 Kelvin. Bien. ¿Cuánto les dio la molaridad ahí? Y la pueden dar también con base exponencial, ¿verdad? Porque es un valor pequeño. Ajá, Esther. Lo vamos a dejar en base exponencial con 2 decimales. Sería 475, porque vean que después del 5, según lo que me mandó aquí Esther, va un 3. Así que dejamos 475 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Bien, 475 por 10 a la menos 4. Mol por litro, ¿verdad? Bien, ahora ya encontré la molaridad. Puedo seguir avanzando, fíjense. ¿Qué seguiría ahora? De la expresión de la molaridad, es decir, de esta expresión, ¿qué conozco y qué me hace falta? Mi incógnita sigue siendo la masa molar. Yo acabo de encontrar la molaridad. El ejercicio ya me daba la masa en gramos del soluto, o sea, este dato ya lo conozco. Y me pide el volumen de la solución en litros. Yo lo tengo en mililitros, pero ustedes ya lo saben pasar a litros, así que también tengo este dato. Ahora sí, con toda libertad, puedo despejar la masa molar de esa fórmula. Si ustedes despejan de ahí masa molar, si se fijan, está dividiendo, pasa al otro término a multiplicar, la molaridad está multiplicando, pasaría al término a dividir, al otro lado, digamos. Entonces quedaría, para el caso, voy a escribir acá de una sola vez ya el despeje. Yo creo que con los despejes no nos vamos a entretener, porque ustedes ya lo deberían de saber hacer. Molaridad, perdón, masa molar es igual a los gramos del soluto entre la molaridad por el volumen expresado en litros. Así que acá ya simplemente sustituir. Los gramos son 0.500. La molaridad, 475 por 10 a la menos 4. Mol sobre litros. Y el volumen expresado en litros, que si ustedes dividen 30, que sería dividir 30 entre 1000 prácticamente, para hacer la conversión, eso nos da 0.03 litros. Bien, las masas molares para este tipo de ejercicio las vamos a expresar con 2 decimales. Hagan ese cálculo y díganme cuánto les dio. Y bueno, hagan el análisis de unidades también, ¿verdad? Acá se va sobre los litros y me queda al final gramos sobre mol. A 35.087.72.
Joana, ahí como que le faltó algo, ¿verdad? Como que quizás no puso el por 10 a la -4, creo que no puso y por eso le dio un valor más pequeño, ¿verdad? Joana, fíjese bien ahí en su calculadora lo del cálculo. 35.087.42 gramos mol. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Se lo voy a poner un poco más pequeño para ver si se logra ver en pantalla completa. Omitan esto de acá, que es del ejercicio anterior. Y bueno, así sería el ejercicio así en pantalla completa. Le voy a dar una explicación así rápida porque vamos a hacer el único que vamos a hacer. Los otros 3 los harán ustedes y después solo les voy a pasar las respuestas. Fíjense, en el 23 me pedían calcular la masa molar de una enzima, que es la pepsina, y me decían que yo tenía una muestra de 0.500 gramos en 30 mililitros de solución y que esta solución tenía una presión osmótica de 8.92 torr a 27 grados Celsius. Me pedía calcular la masa molar. Entonces iniciaba escribiendo la fórmula de presión osmótica y escribiendo la expresión de molaridad. Si fuera molaridad, también hay que escribir la expresión. Ya saben ustedes que lo único que cabe es que aquí son kilogramos de solvente, es lo único. Bueno, escribo las expresiones y ahora me fijo que mi incógnita está contenido dentro de la fórmula de la masa, de la molaridad. La masa molar está contenida dentro de la expresión de la molaridad. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer de la ecuación de la presión osmótica es encontrar ese valor de molaridad. Ese sería el paso número 1. Si despejo molaridad de esta fórmula, me queda que es pi entre RT. Entonces, ustedes ya saben que la constante R, las unidades son litros, atmósferas, mol, Kelvin. Por lo tanto, la presión yo la necesito en atmósferas y la temperatura en Kelvin. Hacemos las conversiones correspondientes, sustituimos. Acá, bueno, no les hice el análisis de unidades, pero ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Ahí atmósferas se va con atmósferas. Kelvin se va con Kelvin, al final me queda mol sobre litro, 4.75 por 10 a la -4. Vale, fíjense, aquí les voy a dar una indicación, en los cálculos de molaridad, cuando sean con bases exponenciales, trabajemos con 2 decimales siempre. Repito, en un examen parcial les van a indicar cómo lo tienen que expresar. Yo en la clase les voy a pedir que cuando pongan base exponencial para las concentraciones dejen 2 decimales. Y después que ya encontré la molaridad, de la expresión de la molaridad, despejo la masa molar, porque ya conozco los demás datos, despejo, sustituyo, el volumen tiene que estar en litros, yo lo tengo en mililitros, ustedes se van a hacer el factor de conversión, lo paso a litros, hago el análisis de unidades y al final llego a la masa molar, que la voy a expresar también con 2 decimales, que sería, en este caso, 35.087.72 gramos mol. Y eso sería el ejercicio. Bien, el ejercicio 24, 25 y 26 son muy similares, si no es que prácticamente iguales. El Lander dice... Lander no importa, ¿verdad? Yo se lo hago por pasos, pero usted puede hacer la sustitución de la molaridad directamente, la expresión de molaridad en la fórmula de presión osmótica y va a llegar al mismo resultado. Así que en este caso, Lander, no hay ningún problema. No se preocupe por eso. Yo les he dicho muchas veces que formas de resolver los ejercicios hay más de una. Yo les enseño una, pero ustedes pueden encontrar otra quizás más fácil. Así que no se preocupen por eso, que ustedes tienen libertad de pensamiento en esas cosas, siempre y cuando sea válido. Bien, les estaba diciendo que acá los ejercicios que restan, que son del 24 al 26, son bastante similares en cuanto a procedimiento, así que eso les va a quedar a ustedes de tarea. Y en el caso del 24, como no está la respuesta ahí, si tienen, se las digo ahora y les queda en la grabación, así la pueden buscar después. La respuesta que me dio a mí es
68.632.07 gramos mol. 68.632.07 gramos mol. Se lo voy a escribir acá en el chat, ¿verdad? Ese sería el ejercicio 24, la respuesta 68.632.07 gramos mol. Esa sería la respuesta. Bien. ¿Tienen alguna pregunta?